Mis amados hermanos, buenos días, bienvenidos nuevamente al tiempo que tenemos en la palabra de nuestro Dios. Hoy 15 de septiembre vamos a glorificar a nuestro Dios nuevamente, estando con una actitud sencilla, humilde delante de su presencia. ¿A quién miraré?, dice el Señor en su palabra. ¿A quién miraré? A aquel que es humilde y que tiembla ante mi palabra. ¿Y por qué temblamos ante su palabra? Por reverencia, por amor, por que entendemos que su palabra es Él mismo, lo representa. Tema de hoy: todo ayuda para bien. Todo ayuda para bien. Hay unas porciones en la Escritura, nosotros las podemos encontrar en la Epístola a los Efesios, donde si podemos captar nosotros lo que el apóstol Pablo captó, él captó no solamente la gracia de Dios. En cada una de sus epístolas al final, él pone y se despide de esa manera: que la gracia de Dios sea con ustedes. ¿Por qué el apóstol Pablo, a diferencia de otros, pudo entender esa gracia de Dios en su vida? Porque entendió que todo provenía de la mano de Dios, entendió que todo provenía de la soberanía, del poder de Dios. Entonces, para él, cuando escribía los Efesios, expresaba: porque somos salvos mediante la fe. Efesios 2:8. Somos salvos mediante la fe, y esto no surgió de nosotros, sino que es don de Dios. Y en esta declaración del apóstol Pablo podemos encontrar un profundo significado en cuanto al conocimiento de la gracia y de la gloria de Dios. Cuando en nuestro vocabulario expresamos frases como Dios está en control, el cielo gobierna, Él hace todo cuanto quiere, si Dios quiere haremos esto o aquello, si Dios lo permite, todo eso nos lleva a un reconocimiento de nuestro corazón que todo lo que sucede es por la gracia y para la gloria de Dios. Cuando nosotros nos vamos a ver al apóstol Pablo, igualmente, en Efesios capítulo 2, versículo 10, dice: porque somos creación suya, creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Igualmente, cuando nos vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, dice el apóstol Pablo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces él había llegado al entendimiento, al conocimiento, no tanto por la sabiduría de la Escritura, sino por el contacto personal con ese Dios que se había revelado a su vida, que todo tenía un propósito y que todo obraba conforme a la voluntad de Dios. De tal manera que, como veíamos ayer, Romanos capítulo 9, versículo 16, puede expresar a los romanos. ¿Saben por qué? Le dice: porque no depende del que quiere, no depende del que se esfuerza, sino depende del Dios misericordioso. Depende de aquel que tiene misericordia. Tan cabal, tan amplio fue su entendimiento en esa relación con Dios. Y no estamos hablando del conocimiento bíblico, estamos hablando de aquella relación que se construye cada día en el conocimiento de Dios, con la persona de Dios, porque le conoció. No tenemos un Dios que está lejano de nosotros, tenemos un Dios personal que se revela, que cada día obra en nuestra vida. Y cuando podemos entender, hermano, que es hacia lo que vamos, a que toda ayuda para la gloria de Dios, ayuda para nuestro bien, podemos encontrar, como decía el apóstol Pablo: si Cristo murió por los pecadores, yo siendo el más pecador, ¿cuán grande es el amor de Dios? Si aún siendo pecadores, Romanos 5:8, Él murió por nosotros, ¿cuán grande será el amor de Dios que ayudará a todo propósito en nuestra vida? Te voy a invitar esta mañana solamente a dos citas. Vamos a ir a dos citas. Es una narrativa en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, y vamos a ver aquí que todo lo que acontece, en todo lo que acontece, un propósito de Dios para nuestra vida que le glorifica a Él. Dos mujeres, María, Marta, un hermano, Lázaro. La Biblia no nos habla en el capítulo 11, allá vamos, Evangelio de Juan capítulo 11, la Biblia no nos habla de cuáles fueron las circunstancias que rodearon la enfermedad de Lázaro. Simplemente nos dice que Lázaro enfermó.
No sabemos si de pronto empezó con alguna temperatura, empezó con alguna situación que ya fue incontrolable. Aquellas dos hermanas, con el amor que le tenían, hicieron todo lo que pudieron. Llegó un momento en que la situación natural no pudo resolverse. Ya la ayuda humana que podían proporcionarle a su hermano fue insuficiente para poder sostenerlo. Quizá pasó un día, pasó otro. La Biblia solamente nos habla acerca del llamado que ellas hicieron y a partir de eso podemos nosotros hacer un conteo. Pero los días previos nadie los conoce. No sabemos las circunstancias en las cuales ellas se encontraban, pero obviamente el Señor tenía conocimiento de esa circunstancia. Llegó un momento en que no se pudo controlar, que aquello escapó de sus manos. Es entonces cuando ellas, ambas, mandan llamar al Señor y le dicen, nuestro Señor estaba en una aldea un poco cercana, le mandan decir que el que amas está enfermo. Pero curiosamente nuestro Señor en el Evangelio de Juan capítulo 11 nos dice que nuestro Señor no acudió de inmediato. Sin embargo, Él sabía y conocía. Y Él puede expresar en el versículo 4, si lo podemos leer juntos. Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado a causa de ella. Las dos hermanas mandaron llamar a Jesús. Jesús no acudió inmediatamente en ese momento. ¿Por qué? Porque había un propósito superior en aquellas mujeres que tenían que ver, y no solamente ellas, sino también aquellos que lo verían, que sería ver la gloria y la gracia de Dios. En ocasiones pueden ocurrir situaciones en nuestra vida que no sabemos ni entendemos por qué están aconteciendo, sucediendo. Tenemos que apoyar a un hermano, tenemos que apoyar a nuestros familiares, tenemos que apoyar a nuestras madres, a nuestros padres, y no entendemos. Los días transcurren y sin embargo parece ser que la ayuda de Dios no llega, como si Dios estuviera alejado de nuestra situación y nosotros tenemos que seguir y no sabemos qué vaya a acontecer el día de mañana. En este caso, las dos mujeres encuentran solamente que su hermano muere. Jesús no llegó. Mas, sin embargo, llegado el tiempo, llegado el momento, Jesús toma su lugar, toma su tiempo y va con ellos. Una de ellas, Marta, le dice, Señor, si hubieras estado aquí. Y esto nos lleva a una reflexión. Versículo 21 le expresa de esa manera. Marta le dice, mi Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto nuestro hermano. ¿Y cuántas veces pensamos de esta manera nosotros? Si Dios hubiera actuado, no hubiera acontecido esta situación en nuestra vida. Pero más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, está obrándose un propósito de Dios que habrá de glorificarlo a Él y que nos hará ver a nosotros el amor y la gracia del Señor para nuestra vida. Hermano amado, todas aquellas situaciones que acontecen no están alejadas del conocimiento de Dios, así como tampoco están alejadas de que todo aquello que sucede sea para glorificar a nuestro Dios. Y no solamente fue ella la que dijo a Jesús estas palabras. Llegando Jesús con ella, se quedó en aquel lugar. Después María, su hermana, supo que Jesús había llegado con ellas. ¿Jesús llegó tarde a resolver su situación? No, Dios nunca llega tarde. Llega exactamente en el momento propicio en que nuestro corazón rendido a Él puede reconocer que se obrará una obra mayor a la que nosotros hubiéramos esperado. ¿Qué esperaban estas mujeres? Ellas esperaban que el Señor llegara, les sanara y todo quedara de una manera, obviamente glorificando a Dios, pero resuelta conforme nosotros habíamos pedido aquella situación. Pero Dios siempre prepara algo mayor. ¿Qué nos toca a ti y a mí? Sencillamente descansar y confiar, descansar en que un propósito más allá de la circunstancia que tienes adelante se está obrando para glorificar a Dios y que eso proviene solamente por su gracia. Así que Marta, de igual manera que su hermana, puede expresarle, mi Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Probablemente con su hermana habían intercambiado opiniones, habían dicho ella y la otra
Si Jesús hubiera venido, si Jesús hubiera respondido cuando Él recibió nuestro mensaje, probablemente no hubiera muerto mi hermano. Pero la situación ahí estaba y ellas no sabían que Jesús tenía preparado algo de antemano mucho mejor que lo que ellas estaban pidiendo. Muchas veces nosotros pedimos no como conviene. ¿Por qué no pedimos como conviene? Porque no sabemos la voluntad de Dios. Es cuando viene la ayuda del Espíritu Santo para pedir por nosotros de manera que agrade a la voluntad de Dios. ¿Qué nos toca entonces a nosotros ante una circunstancia que tenemos por delante? Hermano, simplemente ir haciendo lo que tenemos que hacer, resolviendo lo que tenemos que resolver y esperar a que la respuesta de Dios a través de la persona de Jesús, como lo vivieron estas dos mujeres, pueda llegar a nuestra vida para que Dios sea glorificado. Cuando Job estuvo esperando la respuesta de Dios, no llegó, pero cuando él ya humillado en su corazón pudo reconocer la grandeza de Dios, entonces Dios le habló. Una cosa es segura, Dios responderá, Dios llegará. En este caso hermoso, pues Dios respondió de una manera maravillosa. ¿Por qué? Porque Él de antemano dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios. Muchas veces queremos retener a las personas, queremos que no partan de aquí, pero tiene Dios un propósito mayor que la vida aquí, y esa es la vida superior en un lugar de eternidad, de descanso para aquellos que Él llama. ¿Por qué lo hace? Lo hace para su gloria, lo hace porque busca el bien de aquellos a los cuales está tratando de tal o de cual manera. De tal forma que inclusive entre aquellos que estaban rodeando a las dos mujeres, a esta familia, uno de ellos puede expresar y decía, si Él pudo abrir los ojos al ciego, ¿acaso no podría también evitado que Lázaro muriera? Efectivamente, Dios podía haber evitado que Lázaro muriera, pero no estaba dentro de su plan, no estaba dentro de su propósito. ¿Por qué? Porque la obra que se habría de realizar al final sería mayor y esa obra sería para glorificarlo a Él. De tal manera que nuestro Señor, conmovido por aquella multitud que acompañaba a las dos hermanas, se para enfrente de aquella tumba, de aquel sepulcro, y expresa las palabras que hoy quedan impregnadas en las mentes y en el corazón de todos aquellos que leemos hoy, cuando dice, Lázaro, ven fuera. Y efectivamente Lázaro salió, y no hay testimonio mayor de la gloria de Dios que hayamos visto nosotros, amén, de sanidad de enfermos, que el que un muerto haya resucitado y haya vuelto a la vida. ¿Cuándo lo hizo el Señor? En momentos previos a su muerte, cuando habría de enfrentar ya la situación de la cruz en ese sacrificio. ¿Por qué lo hizo, hermano? Porque Él hace cosas maravillosas antes. Las hace en el pasado para que nos demos cuenta que lo que viene por delante será una gloria mayor. Vamos a ir a una cita que se encuentra en el Evangelio, la Epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y aquí el apóstol magistralmente le expone a los romanos 8, 28. Porque nosotros, Romanos 8, 28, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Y sabemos que los que aman a Dios, o para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Aquellos que son llamados conforme a su propósito. Dentro de esta situación que tenían estas dos mujeres, al igual que veíamos ayer con la viuda de Naín, Dios tenía un propósito, y ese propósito era glorificarse. ¿Qué nos toca a nosotros? Sino sencillamente descansar y caminar, sabiendo que en adelante Dios obrará una cosa y una obra mayor, aquello que nosotros estamos viendo. Todo obra para bien. ¿Qué es lo que estás viviendo? Todo obrará para bien. ¿Hay cansancio en atender a un enfermo? Sí lo hay. Pero Dios obrará, si no una sanidad, obrará una vida que partirá con Él. Visto de una o de otra manera, todo es ganancia.
Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Al final de cuentas todo ocurre conforme a su propósito y a su voluntad. Así es que caminando en esa voluntad y en ese propósito y en ese descanso de entender, así como lo entendió el apóstol Pablo, que todo lo que sucede obra para la gloria y por la gracia de Dios, hermano, no nos resta sino enfrentar lo que tenemos por delante. En un momento especial de nuestra vida como familia, en lo particular, todos pasamos circunstancias complicadas, difíciles. Recibí un consejo en aquel entonces del pastor Germán ante una situación que obviamente teníamos que seguir adelante. Y me dijo algo muy sabio: ante lo inevitable nada puedes hacer sino enfrentarlo. Y efectivamente, hay cosas inevitables que nada podemos hacer, pero tenemos un Dios poderoso que sí puede obrar más allá de lo que nosotros podemos. Así es que sigamos pidiendo ayuda. Quizás la ayuda no llegue de momento, pero ciertamente la ayuda vendrá. Cuando tú clamas a Dios, cuando tú pides que la voluntad de Dios sea hecha, la voluntad de Dios se hará. Y muchas veces la voluntad de Dios no se hace conforme nosotros pedimos. Y en el caso de Juan, capítulo 11, podemos encontrar cómo Dios obró su voluntad y fue mayormente de bendición a lo que ellas habían pedido. Ellas pidieron que viniera, Marta como María, pidieron que viniera Jesús para que su hermano sanara y que su hermano estuviera con ellas y la vida volviera a la normalidad. Pero Jesús no le respondió conforme a ellas pidieron en ese momento. ¿Por qué? Porque iba a ser una cosa mayor. Y eso debe estar presente siempre en nuestro corazón. Que cuando Dios no responde, como nosotros queremos, Dios está obrando algo mayor. ¿Por qué? Porque lo hace para su gloria. No lo sanó, pero lo levantó entre los muertos. Así es que si Dios no sana un cuerpo, hará una cosa mayor. Lo levantará de entre los muertos para llevarlo con los vivos. Así es, visto de esta manera, podemos entender entonces que todas las cosas ayudan y cooperan para bien. Después de una prueba, lo único que queda es el conocimiento de Dios y la unidad de aquellos que sobrellevaron esa prueba. Después de enfrentar lo inevitable, como lo enfrentaron estas dos mujeres, lo único que resta es esperar a lo que Dios quiera hacer. ¿Cómo? Llegando a sus pies y exponiendo lo que hay en nuestro corazón. Así llegaron aquellas dos mujeres y Jesús obró lo que ningún hombre puede hacer, sino lo que Dios puede hacer. Ese debe ser siempre nuestro descanso, ese debe ser siempre nuestro reposo, saber que todo obra para bien en aquellos que aman a Dios. Y le amamos porque Él nos amó primero. No corresponde a nuestras obras, corresponde al amor que ha sido depositado de Él hacia para nosotros. Así que, amados hermanos, somos salvos por medio de la fe y esto no surgió de nosotros. No depende del que quiere ni del que se esfuerza, sino del que Dios tiene misericordia. Hay obras que son preparadas de antemano para que nosotros andemos en ella y que Dios sea glorificado, y sabemos entonces que por la gracia de Dios somos lo que somos. Oramos en esta mañana, le rogamos a nuestro Dios que igualmente tenga a bien bendecirnos y fortalecernos. Y todo aquello que estás pasando, hermana, hermano, joven, niño, todo aquello que estamos pasando, cuando lo hacemos en la voluntad de Dios, agradando a Él, todo obrará para bien. Nos despedimos, le damos gracias a Dios. Padre, te agradecemos, Señor, porque no hay nada que ocurra sino en tu voluntad. No cae un gorrión a tierra, Señor, sin que tú lo permitas. Y qué hermoso es poder descansar. A pesar, Señor, de la enfermedad, así como lo experimentaron estas mujeres, qué bonito es descansar, Señor, sabiendo que más allá de la enfermedad, habrá una obra tuya que habrá de glorificar al Padre y dar testimonio, Señor, de tu gloria. Así es que, Padre, lo único que te rogamos en esta mañana y las que siguen y siempre, Señor, es tu fortaleza y que nos otorgues el entendimiento para poder saber y captar, no con nuestra mente, sí, con nuestro corazón, Señor,
que todo obra para bien. Y ese todo obra en ocasiones no son las cosas de la mejor manera, pero Señor, sabemos que aún en la adversidad Tú estás obrando una cosa mayor, Señor. Aún en la persecución y en el exilio de tus hijos, de tu pueblo en Asiria, Señor, en Babilonia, Tú estabas obrando una cosa mayor. Aún en el sufrimiento de José, Señor, por aquellos caminos desérticos y por aquellas cárceles, Señor, en medio de malhechores, Tú estabas obrando una cosa mayor. Aún, Señor, en el exilio, en el destierro de Juan, en aquella isla de Patmos, Tú estabas obrando un propósito mayor, Señor, una revelación y probablemente, Señor, llevarlo desde allí contigo. Aún, Señor, en el caminar de persecución que vivía David, Señor, injustamente, Tú estabas obrando, Señor, una corona. Y esa corona, Señor, se iba engastando con esas piedras preciosas, con cada lágrima, Señor, con cada bendición que Él daba de corazón. Esa corona, Señor, que Tú le pusiste, fue precedida, Señor, por el sufrimiento, por la persecución, Señor, por la obediencia y por el conocimiento Tuyo. Padre, las coronas que Tú nos pones no son sino el resultado del esfuerzo y del sacrificio. Padre, no es sino solamente el saber que esa corona, Señor, es puesta en el propósito y en la voluntad que Tú nos das. Padre, no hay rey sin sacrificio, Señor. No hay rey, Señor, sin persecución, así como a David. No hay rey, Señor, que llegue sin antes haber sido preparado por Ti, Señor, para ocupar un trono de justicia y de misericordia. Gracias, Padre, porque hoy caminamos tras esa corona que nos espera, Señor, precedida quizás, Señor, por situaciones que no son del todo agradables, pero que sabemos que todo coopera, que todo ayuda para bien a aquellos que hemos sido llamados conforme a Tu propósito. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Así es que, amados hermanos, fortalecidos en Dios, sigamos adelante. Sigamos caminando, aunque no entendamos lo que Dios está haciendo, que algún día lo entenderemos. Y si no lo entendemos aquí, lo entenderemos en el cielo. Así es que siempre tenemos un refugio y una fortaleza en Él. Dios los bendiga, les amamos. Hacia adelante, hacia lo que está por venir. Su bendición y su venida.